Qué gusto saludarte, Paco, saludar a todos ahí en tu foro. Pues, bueno, es un día difícil, ¿no? Después de lo que pasó ayer, caray. Sin duda, y tendremos una entrevista aquí en el estudio para darle seguimiento y para entender exactamente de qué tamaño es este fenómeno migratorio y cómo nombrar esta tragedia que nos llevó a lo que se ha estado viviendo en estos días, Paco. Un abrazo fuerte. Abrazo también, por supuesto, estamos muy atentos. Gracias, Pam. Gracias Poncho. Gracias. Esto tendremos hoy de Pisa y Corre. En total, 66 personas de 6 nacionalidades estaban en la estancia provisional para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer, por cierto, ya muy tarde, ayer en la noche, los nombres. La cifra de las personas fallecidas se actualizó, se confirmaron 38 decesos y según las autoridades el propósito es que los familiares de las víctimas conozcan si algunos de los suyos se encontraban en la estancia. La dependencia detalló que un hombre de origen colombiano, de El Salvador había 12 personas, mientras que de Guatemala se contabilizaron 28, de Honduras 13 y de Venezuela 12 personas. De los heridos hay 17 personas graves, 9 delicadas y 2 estables. En redes sociales circula un video del incendio en el que murieron 38 migrantes, de acuerdo con la cifra que ajustó el Instituto Nacional de Migración. El fuego inició presuntamente desde el interior del centro de detención donde se ubicaban los indocumentados que iban a ser supuestamente deportados, en su mayoría guatemaltecos. En las imágenes se observan a algunos migrantes que se acercan, al parecer para hablar con 2 de los oficiales de migración que se encuentran en el sitio, quienes salen del lugar para ponerse a salvo. Sí, claro que sí se puede haber evitado, porque si tú, por lo menos yo soy humano, eres de migración, pero yo soy humano. Si yo veo que se están asfixiando ahí, yo los quito, yo busco ayudarlos. Sí se puede haber evitado en muchas cuestiones. ¿Quién pudo prender eso si cuando tú pasas por allá te jorungan todo? Te tocan, te sacan todo lo que tú tienes. Cuchillo, yesquero, todo. ¿Cómo se puede haber prendido eso ahí? Medios locales señalaron que protestaron incendiando colchonetas porque no les proporcionaban agua para beber. Migrantes en Ciudad Juárez realizaron una protesta pacífica afuera del Instituto Nacional de Migración por sus compañeros muertos. Por todos los que estaban ahí metidos, que tenían hasta un mes metido ahí. Lloraban hambre porque no le daban comida. No es justo de verdad. Montaron un altar con veladoras y flores quemadas como símbolo de las víctimas mortales y dicen permanecerán ahí hasta que las autoridades les den respuesta de lo que sucedió y las identidades de los fallecidos. Migración no da ningún tipo de respuesta, no dice a dónde llevaron los cuerpos, no nos dicen cuántas personas fallecieron, cuántas quedaron heridas. No sabemos absolutamente nada de nuestros amigos. Y no nos quieren decir nada, ni a dónde los llevaron, a qué hospital, nada. Como si fueran unos perros nada más, se murieron y ya. No, ni en los periódicos sale tampoco los nombres ni nada. Con gritos de asesinos, los trabajadores del Instituto Nacional de Migración tuvieron que salir resguardados por elementos de la Guardia Nacional para evitar que fueran agredidos. No, qué rabia verlo, ¿no? Y yo la verdad no entiendo cómo, si el presidente ya lo había visto, porque lo vio antes de la mañanera de ayer, cómo se atrevió a decir lo que dijo, revictimizando a los migrantes. Yo la verdad es que ahí sí no entiendo. Sí, porque ya lo había no es visto. que sea irrelevante, pero resulta irrelevante cómo se inició el incendio si los dejaron encerrados. No, por supuesto. Encerrados. Qué horror. Y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, se deslindó de cualquier responsabilidad. ¿Yo qué? Todo indica que fue algo que se motivó por alguna especie de amotinamiento ahí, por alguna inconformidad, que probablemente serían trasladados. No hay ningún tipo de verdad. Lo que hemos venido diciendo ha sido el cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad. Y son hechos completamente distintos. Si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia, que lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí. También el gobierno de Chihuahua se deslindó de los hechos ocurridos en la estación migratoria.
Fue una situación que se dio al interior de un centro del Instituto Nacional de Migración. O sea, pues el Instituto Nacional de Migración tiene a su cargo pues el resguardo, el cuidado de estas personas mientras son detenidas. Que esto fue completamente una situación del índole federal. Tenemos meses pidiéndole a la Federación y tenemos meses incluso solicitando apoyo internacional y ayuda internacional sobre el tema migratorio. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó lo sucedido a través de un mensaje en Twitter. Envió su pésame a las familias de las víctimas. Aseguró que migrar no es un delito. Es por esta razón que el Estado mexicano está en la absoluta disposición por esclarecer los hechos. También obviamente culpó a Marcelo Ebrard. Por su parte, precisamente Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, señaló que está en comunicación con embajadas y consulados para el apoyo a víctimas y sus familias. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se solidarizó con las víctimas y los lesionados. Indicó que Estados Unidos seguirá colaborando con los gobiernos de la región, bla, 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 lo de siempre. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio con motivo de estos hechos. El organismo autónomo indicó que además de la investigación sobre los hechos acontecidos, lo hará sobre las condiciones en las que se encontraban las instalaciones en las que se suscitó el siniestro y los protocolos activados ante la emergencia. Y justamente en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de este tema. Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio. Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo, informar sobre lo que sucedió en la versión de el gobierno que represento. Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución. Marcelo Ebrard informó que ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República los responsables directos del incendio. A través de su cuenta de Twitter dio a conocer que se encuentra en comunicación con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para informarles de la tragedia ocurrida. Agregó que es una gran tristeza lo ocurrido y deja cualquier consideración de índole política para otros momentos. Y en Guatemala, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, confirmó que 28 migrantes de ese país fallecieron durante el incendio. En este momento es que tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación migratoria por nuestra red consular y por el principio de confidencialidad y no revictimización de las víctimas estaremos comunicándonos directamente con las familias y posteriormente ya anunciando el listado oficial. La certeza y la seguridad a todas las familias que haremos todo lo posible de trabajar de la mano con el Gobierno de México, primero para averiguar lo que sucedió, dar con los responsables, buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei y adicionalmente a esto lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos. Para hablar de la tragedia migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua, está con nosotros en DPC esta mañana Eunice Rendón, experta en seguridad, prevención y migración. Eunice, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué decir sobre esta tragedia?
Bueno, pues como ya lo mencionaban, primero que es un hecho lamentable y que además es un hecho que hubiera sido completamente prevenible, ¿no? Leía ahorita declaraciones, por ejemplo, del embajador Ken Salazar de Guatemala, de los diferentes países que tienen víctimas en este hecho tan lamentable, diciendo que esto debe recordar a los migrantes los riesgos del camino. Y estoy completamente en desacuerdo. Un riesgo del camino es a lo mejor un ahogamiento en el río por pasar por un lugar peligroso, alguna eventualidad en la selva, etcétera. Pero un riesgo del camino definitivamente no es morir quemado en una estación migratoria, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante darle la dimensión real a este hecho, no revictimizar tampoco a las personas en movilidad y en migración, como se ha hecho por algunos políticos, y sobre todo creo que nos debe dejar ver la película más amplia, es decir, hoy tenemos una frontera norte con una gran concentración de migrantes. Juárez ha sido un punto de retorno de migrantes por título 42, esta política de salud pública que se utiliza abusivamente para un control migratorio. Hoy hay 8 países, más bien, hay personas de 8 países que pueden ser deportadas a México y muchas de ellas las deportan allá a Ciudad Juárez. Hay que recordar que de diciembre a la fecha diversos contingentes han ido llegando emigrantes a este punto fronterizo, creyendo primero que iba a terminar el título 42, iban a pasar. Después, con los anuncios de Biden también de visas humanitarias, han estado ahí varados esperando a ver si cumplen con los requisitos, no han cumplido. Luego esperando a ver si con la aplicación de CBP One pueden sacar una cita en Estados Unidos. Entonces hay que recordar 3 puntos. Las personas migrantes que están ahí lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Todas estas políticas que yo he mencionado al final lo han puesto más complejo y creo que se ha dañado como nunca la salud mental de los migrantes. Esto ha generado desesperación, ha generado realmente una situación de inestabilidad terrible. También algunas declaraciones de políticos a nivel local, como el alcalde, que también ha dicho no ayuden a los migrantes, ahora sí vamos a meter medidas más duras, en fin, una serie de amenazas y también desalojos de migrantes de algunos de los puentes, sí, porque están en las calles y eso pues les molestaba. Entonces, finalmente creo que este es el resultado, es la olla de presión que explotó también con esto, pero que además hay que subrayarlo, esto es un descuido del Estado mexicano que tenía la custodia de estos migrantes. Entonces, ese es el principal y el único responsable. Eunice, buenos días, tú que le das mucho seguimiento a todo este asunto de los migrantes. Y, perdón la frialdad de la pregunta, pero ¿te sorprende que haya sucedido esto? O de alguna manera pues algo que se sabía que iba a pasar, quizá no con esa magnitud, pero es algo que no sorprende. Desafortunadamente, como bien lo hiciste, si ustedes hacen una búsqueda, yo lo hice ayer, ¿no?, de migrantes que hayan muerto en los últimos años, y hay un montón de notas diariamente, 5, 3 migrantes, 2 hacinados, quemados, asfixiados. Entonces, al final del día, creo que sí es desafortunadamente parte de una realidad muy triste que viven las personas en movilidad, que además hay que recordar, no salen por gusto muchos de ellos, se ven obligados a salir por la situación. Hoy hay un estudio que salió hace una semana en el plan internacional que marca cómo la inseguridad hoy es el principal motivo de empuje de la migración. Entonces no veo que haya un viaje más esencial que el que se haga para salvar la vida. Entonces al final la gente se ve obligada y creo que sí, desafortunadamente no sorprende que lo que sí sorprende mucho, creo yo, pues es que estaban bajo custodia del Estado mexicano, ser una cuestión prevenible y en todo caso atendible, pues, es decir, al final del día creo que se debió atender la emergencia. Si alguien quemó los colchones, etcétera, pues el Estado tenía la obligación de tener las medidas necesarias para apagar ese incendio, para poder ahora sí que evacuar a las personas, y eso es parte de lo que no sucedió, y creo que ahí es donde está la falla principal. Y bueno, vamos a ver qué dicen las investigaciones. Qué bueno, a mí me gusta que el presidente haya cambiado su postura, ¿no? Porque ayer parecía que criminalizaba a los migrantes y que ellos eran los culpables de su propia muerte. Hoy ya sale diciendo que van a ser transparentes, a buscar quiénes son los responsables, al igual que el tuit del secretario Ebrard el día de ayer, de que bueno, ya pusieron a disposición algunas de estas personas. Muchísimas gracias, Eunice, te mandamos un fuerte abrazo. Buen día. No, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Gracias, buen día. Y bueno, y precisamente en relación a esto tiene que ver el de Dos Sopas de hoy. ¿Crees que con esta terrible tragedia va a cambiar el trato a los migrantes que les damos en México? No, claro que no. ¿Esto va a cambiar en algo? Por supuesto que no. ¿Nos va a llamar la atención? Es que ves a las personas estas que se están paseando ahí, ¿no? Enfrente.
que no hayan abierto, o sea, no creo que haya sido maldad como tal, pero por lo menos una ignorancia terrible. O sea, se tiene que capacitar. ¿Cómo pueden poner en manos de estas personas la vida de tantos migrantes? Es inadmisible. Bueno, pues voten y leemos sus comentarios, por favor. Vamos con más información con Inés Cervantes. Envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para disminuir de 50 a 15 años la concesión minera, prorrogable por una sola ocasión por el mismo periodo y condicionada a la disponibilidad hídrica. Instruyó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al personal penitenciario federal a conducirse con honradez y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En Jalapa, Veracruz, la funcionaria encabezó la graduación e inicio de cursos de personal penitenciario federal. Indicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que la comisión de delitos en Plaza Garibaldi se ha reducido 30%. Señaló que la reducción ha ocurrido en delitos como lesiones, asalto a comercios, asaltos a transeúntes y extorsión. Las 210 principales presas del país perdieron 1.532 millones de metros cúbicos de agua debido a que existe un déficit de lluvias en lo que va del año de 23%. La Conagua dio a conocer que los embalses de México tienen una reducción de 7%. Solo 3 presas tienen 100% de llenado. Damos una pausa, regresamos de Pisa y Corre. Seguimos de Pisa y Corre. Hoy, 29 de marzo, se registró un microsismo en la Ciudad de México. Vecinos señalan que se sintió en la zona de Mixcoac y algunos indican que lo percibieron fuerte. El alcalde Benito Juárez señaló a través de sus redes sociales que se percibieron varios movimientos en la zona de San José Insurgentes, Mixcoac, Crédito Constructor e Insurgentes Mixcoac. Mediante su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, escribió: hace unos minutos se percibió un microsismo en algunas colonias de Álvaro Obregón, particularmente Tlacopac, San Ángel y Guadalupeín. Activamos el protocolo y estamos al pendiente de sus reportes. Una riña en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó 8 internos lesionados por arma de fuego y arma blanca. El hecho se registró en el módulo 3, donde se encuentran los reos de alta peligrosidad. El enfrentamiento surge 4 días después de que elementos del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un cateo, en el cual se desconoce qué fue lo que aseguraron. Un menor de 12 años se arrojó del segundo piso de una escuela primaria en Córdoba, Veracruz. Presuntamente se trata de un caso de bullying que no fue atendido por el plantel. El menor fue trasladado a un hospital del IMSS donde se reporta grave. ¿Qué están haciendo las escuelas con el bullying? ¿No? Con la salud mental. Con la salud mental, claro. Pero ¿qué hacen con un chamaco que lo molestan sus compañeros? Pobrecillo. Bueno, ojalá y salve la vida. Fue reforzada la seguridad en San Francisco de los Romos, en Aguascalientes, luego de que el viernes pasado 5 personas fueron ejecutadas a balazos. En el municipio se intensificaron las revisiones y los recorridos de vigilancia. Algunos vecinos de la zona se muestran conformes con los operativos. Es que toque de queda, o sea, se están realizando revisiones a personas o vehículos aleatoriamente. Por su seguridad y para la seguridad de todos, pues se les invita a que pasen a sus domicilios. Fue detenido un hombre que transportaba armas y droga en un compartimento oculto en un vehículo, esto en la alcaldía Tlalpan. Los policías de tránsito lo detuvieron por no portar el cinturón de seguridad, pero el chofer hizo caso omiso y aceleró, por lo que se inició una persecución. Al darle alcance y realizarle una inspección, le encontraron armas y droga. Donde iba ahí la bolsa de aire, ¿no? Ahora, pues, transportando esas cosas y no se pone el cinturón. Y 2 menores de origen tarahumara fueron encontrados deambulando por calles de Guasave, Sinaloa, tras revelarse los problemas de higiene y salud que viven en las cuarterías agrícolas del municipio. La Secretaría de Salud del Estado informó que mantendrán los operativos a favor de los trabajadores agrícolas tras la muerte de 3 menores por problemas de salud. A casi 5 meses de la contaminación del manantial de Mexicaltongo, en Jilotepec, Estado de México, los habitantes siguen sufriendo por abastecerse de agua. Ante la llegada del estiaje, su mayor preocupación, pues cubrir sus necesidades básicas de limpieza, por lo que piden a las autoridades atender la contaminación en el lugar. Sí, 200 litros, son 3 tanques que tengo, en botes de 20 litros de esos que están viendo ahí de 20 litros de agua. Nomás dicen que van bien y que va bien, pero nunca nos dan solución para cuándo. Es el problema que tenemos.
Ahí van a seguir sacando combustible, se lo están llevando a sepa dónde. Pues sí, la contaminación sigue, porque el olor sigue. Porque si no fuera contaminado ese río, ya no oliera. Y el ayuntamiento de Xois, en Sinaloa, pidió a la población evitar consumir el agua que sale de las llaves, al menos por una semana. Esto ante el posible riesgo microbiológico debido a que se encuentra contaminada por lodo y basura, que fue arrastrada hacia el pozo de abastecimiento principal. En la Ciudad de México, ante los titulares de las 16 alcaldías, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que para atender el tema de desabasto de agua se está mejorando la operación del sistema de aguas. Además, les garantizó que pueden estar en contacto con la dependencia. También acordó compartir información sobre obras de mitigación, reforzamiento, sectorización y mediciones con las demarcaciones. Ayer qué aguacero en la Ciudad de México, Sí, por cierto, granizada granizo. y un aguacero no se esperaba, No. Y vámonos. El almacenamiento de agua en el sistema Cutzamala sigue con tendencia a la baja. Actualmente reporta un déficit del 23.1% con respecto al promedio histórico. Además, cuenta apenas con el 46.4% del llenado, lo que lo coloca en la peor crisis para estas fechas de los últimos 27 años. En la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en memoria de los 38 migrantes que murieron. Sin embargo, ni en esta tragedia cesaron los ataques y descalificaciones entre morenistas y oposición. Los diputados opositores consideraron que la tragedia se pudo evitar con políticas públicas eficientes y en Morena señalaron que la actual legislación migratoria es producto de priistas y panistas. Por Dios, llevan 4 años. No, esta no es una tragedia más de migrantes a manos de trata de personas. Es una tragedia en las manos y la responsabilidad del gobierno mexicano. No es momento de protagonismos. Y si a esas vamos, señoras y señores, reconozcan que la ley de migración que está en este momento vigente es de ustedes. Ándale, no es momento de protagonismos, pero qué histriónico, ¿no? Muy actuadito, muy actuadito. Francisco, el Papa Francisco, lamentó lo sucedido con los migrantes en Chihuahua. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la muerte de los migrantes, pidió a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer las causas del siniestro. Y se ajustó a 38 el número de migrantes fallecidos por un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos enlazamos con Raúl Flores, que nos tiene más información al respecto. A ver, Raúl, platícanos, muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Platícanos. Buenos días. ¿Qué tal, Poncho? Pamela, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio de PISA y Core. Son 38 personas, efectivamente, como lo mencionas ya oficialmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. 38 personas, de las cuales, de acuerdo al Instituto de Migración de Guatemala, son 28 personas de esta nación de Guatemala las que perdieron la vida. Las demás son venezolanos y también colombianos. Sin embargo, hasta este momento ninguna autoridad de migración ha dado a conocer los nombres de las personas que perdieron la vida y mucho menos los nombres de las personas que se encuentran en los 4 hospitales de aquí de Ciudad Juárez, donde están siendo atendidos por quemaduras y también por intoxicación de monóxido de carbono. Hay que destacar algo muy importante, que ya en el servicio médico forense ya entró un tráiler el día de ayer con refrigeración debido a que quedó saturado y sobresaturado, así lo mencionan las autoridades, este servicio de médico forense debido a los cuerpos que fueron trasladados la noche, parte de la noche y parte de ayer hacia este instituto del servicio médico forense. Será en las próximas horas ya cuando las autoridades de Guatemala lleguen precisamente al servicio médico forense para dar a conocer y saber quiénes son las personas que perdieron la vida y así empezar los trámites para llevarlos nuevamente de regreso a su país. Hay que destacar que hasta el momento, y con imágenes de mi compañero Julio Cajero, es lo que se ve en este momento afuera de esta instancia del Instituto Nacional de Migración. Podemos ver algunas veladoras y también algunas personas de otras nacionalidades que están precisamente aquí exigiendo justicia para las personas que perdieron la vida, y será en el transcurso de las próximas horas, porque también señalan que ya llegó una caravana de por lo menos 200 personas de Centroamérica aquí a Ciudad Juárez y posiblemente lleguen más tarde a esta parte de esta ciudad de Chihuahua para manifestarse y pedir
justicia por las personas que perdieron la vida, Poncho, Pamela. Oye, Raúl, esas personas que están ahí, ¿son familiares de las personas que desafortunadamente fallecieron o estuvieron o están enfermas? Esas personas que están ahí sentadas, sobre todo en la banqueta, ahora sí que, ¿qué hacen ahí? ¿Están protestando nada más? No son de las que han venido aquí a esperar su documentación para poder cruzar la frontera, porque el Paso, Texas está escaso, te diré, 100 metros prácticamente sobre el puente internacional. No, son de los que han llegado, incluso hay historias, Poncho, de personas que han estado desde más de 4 o 5 meses precisamente frente a esta estancia del Instituto Nacional de Migración para esperar una tarjeta para seguir estando aquí, para hacer sus trámites para pasar a Estados Unidos. Son de estos migrantes centroamericanos que ya tienen bastante tiempo aquí en esta parte del país. Muy bien, Raúl. Gracias, Raúl. Buen día. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más de Pisa y Corre. Vamos con el editorial de Pamela Cerdeira. Cierren los ojos. Imaginen que tienen que dejar su hogar. Tienen solo 5 minutos para hacerlo. No saben si algún día volverán. Solo pueden llevarse lo que les quepa en una mochila. ¿Qué llevarían? ¿Qué echarían ahí? ¿Dinero? ¿Papeles? ¿Alguna foto? Un cepillo de dientes, me contestaron muchos migrantes que en ese entonces estaban haciendo una parada en el campamento del autódromo. ¿Un cepillo de dientes? ¿Por qué un cepillo de dientes? No te quieres ir, te tienes que ir. Quizá es porque llevas semanas, meses, años en que no juntas ni un centavo y no sabes cómo va a sobrevivir tu familia la próxima semana. O quizá fue la delincuencia organizada, llegó a tu comunidad. Has visto cómo ese pistolero observa a tu hija. Temes que quiera robársela, apenas tiene 12 años. O son tus hijos. Ya han empezado a llevarse a tus vecinos, están reclutando sicarios, nadie vuelve a saber nunca nada de ellos. Tienes que huir, debes salir corriendo. Cruzarás el Darién, la selva cementerio que le llaman, la que te llenará de lodo, te arrancará a tus acompañantes, la que se come a los niños, a las mujeres y a algunos hombres. Quizás solo tienes que atravesar México, solo México. ¿Llevas una pastilla? Le llaman la pastilla anti-México. Es para que no te embaraces, por si conoces a alguien en el camino, por si tu cuerpo se convierte en la moneda de pago forzosa para seguir avanzando, o por si alguien decide que tu cuerpo es suyo y puede tomarlo. Vacúnate. Vacúnate contra nosotros, vacúnate contra nuestra miseria, con nuestra inhumanidad. Ten cuidado del clima, ten cuidado del crimen organizado, de los polleros, de las autoridades de migración. Todos querrán quedarse un pedazo de ti a lo largo del trayecto. ¿Qué te van a arrancar? ¿Unas pocas monedas? ¿La tranquilidad de tus parientes a quienes llamarán para decir que te tienen? Quizá se llevarán a alguien que viaja contigo. En el minuto en el que atravieses esa puerta, tú, dejas de ser Ana, Juan, Francisco. Y tus hijos también pierden sus nombres, sus historias. Ahora ustedes son un problema público, un asunto que hay que atender. Ahora eres el discurso de Biden, la razón del odio de Trump, el centro de una política humanista que solo existe en el discurso, el problema de los semáforos, la cifra que abarrota los refugios. Eres políticas públicas de plastilina, eres la oportunidad que nunca se da, el terror de los habitantes del lugar que pisas, lo que hay que quitar, lo que hay que mover, lo que hay que limpiar, lo que hay que esconder. Según ACNUR, la Oficina para Refugiados en México está recibiendo en 3 días las solicitudes de refugio que recibía en el 2015, para todo el 2015. Tú ahora eres eso, la estadística. Te llevan, no puedes estar ahí, no es un refugio, es una oficina que ya se había cerrado, porque las estancias no eran aptas para tener a las personas, pero la abrieron. Es que los extranjeros se multiplican y además son meses que no están aceptando las observaciones de organizaciones humanitarias. ¿Quién se va a quejar? ¿Quién va a decir algo? Finalmente, hoy ya eres mitad tu historia, mitad un problema internacional. Más vale contenerte, esconderte, cuidarte. No hay un incendio. ¿Lo iniciaste tú o lo iniciaron los otros? ¿Importa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo a que te regresen? ¿Miedo a morir quemado? ¿Miedo a no poder salir? Porque no estás detenido, pero a la vez te tienen encerrado. ¿Eres tú? ¿O fue tu hermano, tu hijo, tu padre? No importa.
dirán tu nacionalidad muchas horas antes de decir tu nombre, porque eres la estadística, el problema a atender. Vuelve a tu casa. ¿Qué echaste en esa mochila? ¿Por qué hoy tú estás en tu casa imaginando que sales con una mochila y no ahí en Ciudad Juárez? Por casualidad. ¿Qué echaste en esa mochila? ¿Un sueño? Hoy te lo acaban de robar. Seguimos de pisa y corre. En información internacional, la policía de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, difundió un video del momento en el que Audrey Hale, de 28 años, entró en la escuela de Covenant School, asesinando a 3 alumnos de 8 a 9 años y 3 adultos de 60 a 61 años. De barbarie, ¿no? En más de este caso, las autoridades estadounidenses revelaron que la tiradora de Nashville sufría un trastorno emocional. No, de verdad. Entrevistamos a los padres de Audrey Hale y determinamos que Audrey compró 7 armas de fuego en 5 tiendas de armas diferentes legalmente. Fueron compradas legalmente. 3 de esas armas fueron utilizadas ayer durante esta horrible tragedia que sucedió. Sabemos que sintieron que ella tenía un arma y que la vendió. Estaba bajo cuidados, los médicos la atendían por un trastorno emocional. Las fuerzas del orden no sabían nada sobre el tratamiento que estaba recibiendo, pero sus padres creían que ya no tenía armas. Tras el tiroteo en Nashville, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso prohibir el uso de armas de asalto. Tenemos que hacer más para detener la violencia de armas. Está destruyendo a nuestras comunidades, al alma de nuestra nación. Tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas y que no se conviertan en prisiones. El atacante en esta situación tenía 2 rifles de asalto y una pistola, 2 AK-47. Pido nuevamente al Congreso aprobar prohibiciones a las armas de asalto. Es tiempo de que comencemos a hacer más progreso. En otros temas, en el INE, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, el que se había amparado para recuperar su chamba. A mí nadie me corre, yo me voy, chica. Exacto. ¿No? Presentó su renuncia con fecha el 3 de abril para permitir que la nueva consejera presidenta pueda trabajar con un secretario de su elección y luego de los ataques en su contra por parte del gobierno federal. La sobreexposición política a la que he estado sujeto ya no me lleva al tener el perfil, y quiero ser muy honesto, para ocupar esa posición que yo ocupé durante todo este tiempo. He tenido el privilegio de trabajar directamente con 2 presidentes, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba Vianello, y con múltiples integraciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, integraciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de Estado. Y no se trata de un mero dicho, los resultados están a la vista. Y el Contralor del INE, Jesús George Zamora, acusó a Lorenzo Córdoba de tratar de anular los lineamientos del servicio de carrera del órgano interno de control para designar integrantes en áreas de auditoría e investigadores. Agregó que se ubicaron 7 millones de pesos destinados a la observación electoral a organismos de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones de educación que no fueron fiscalizados ni observados. Coincidentemente, en estos últimos meses, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos lineamientos, es decir, intenta anular los lineamientos, el servicio de carrera del órgano interno de control. Y esto significa que pareciera que quisiera un órgano de interno de control a modo donde designa a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores, que los intenta designar vía regulación que realice el Consejo General o que él propone que sea el Consejo General. El canciller Marcelo Ebrard y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hicieron un recorrido ayer donde se va a ubicar la nueva planta de Tesla. Ebrard aseguró que será la fábrica más avanzada del mundo en materia de uso de agua. Estoy con Samuel, estamos manejando aquí un Tesla, vamos a recorrer ahorita lo que va a ser la planta. Eso, pues vamos a recorrer el terreno y dar pues pormenores y detalles. Vamos con el 3 y fuera de Fer Bonilla.
soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez dejó 39 muertos y 29 heridos. El presidente López Obrador declaró que los migrantes eran en su mayoría centroamericanos que temían ser deportados y en protesta quemaron unas colchonetas y el incendio se descontroló. Ay, pues qué tragedia, ¿eh? Pero díganme si los nómadas digitales de la colonia Roma están bien. ¿Están bien? Ay, es que la verdad hay de migrantes a migrantes. Alito Moreno aseguró que el PRI votará en contra de las propuestas presentadas para la presidencia y las 3 consejerías del INE para así evitar que Morena tenga las manos metidas en el proceso electoral. Esos de Morena quieren imponer a su Lorenzo y a su Ciro. Muy poco democrático de su parte. Pues que no eran distintos. El presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró que Estados Unidos se convirtió en gran potencia mediante acciones cínicas para apoderarse de territorios, recursos, explotar pueblos y beneficiarse de las desgracias militares de otros, y que tarde o temprano México recuperará los territorios que le robaron. México, no escuches a ese ruso loco. Ha tomado demasiado vodka. No, amigo, tú estás muy bien así como estás, ¿ok? ¿No te gustaría convertirte en la Ucrania del continente, o sí? Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.